Después de pasar 15 años en el corredor de la muerte, Betty Lou Beets fue ejecutada en Texas. Pero para entender cómo una bisabuela de más de 60 años terminó sentenciada a muerte, hay que regresar a una noche de verano en 1983 y a un hombre que nunca regresó de un paseo de pesca. Jimmy Don Beets era el quinto esposo de Betty, el sexto, si contamos al hombre con quien se casó 2 veces. Pero Jimmy sería el último. La noche del 6 de agosto de 1983, en su modesta casa cerca del lago Cedar Creek, Betty estaba sentada con Jimmy y su hijo Robbie. La casa estaba apartada, tranquila, aislada. En algún momento de la noche, Betty apartó a Robbie y le dijo que ya estaba harta del matrimonio, harta de Jimmy, que no podía más. Y luego le dijo algo más oscuro. Le dijo que Jimmy tenía que morir, esa misma noche. Luego le dijo que se fuera, sin explicaciones, solo le pidió que se fuera. Y él obedeció, salió, cerró la puerta y no miró atrás. Adentro, Jimmy estaba medio dormido en su sillón reclinable. El televisor parpadeaba en una esquina, lanzando destellos suaves de luz por toda la sala. No escuchó a Betty entrar. No vio la pistola en su mano. No hubo gritos, ni pelea. Solo levantó el arma, disparó 2 veces y ambas balas le dieron en la cabeza. Estaba muerto antes de poder reaccionar. El cuerpo de Jimmy se desplomó entre los cojines mientras la vida lo abandonaba. Betty se quedó ahí un momento, simplemente observando. No revisó su pulso, no lloró, solo lo miró, y luego se dio la vuelta y se fue. Cuando Robbie regresó 2 horas después, no hizo preguntas, y Betty no tuvo que decir nada. Solo se quedó de pie, tranquila, de una forma que no tenía sentido. Jimmy seguía ahí, desplomado, sin vida, exactamente donde ella lo había dejado. Robbie la miró a ella, luego al cuerpo, y de nuevo a ella. No hubo pánico, ni lágrimas, solo una certeza silenciosa, como si ella ya hubiera ensayado ese momento en su mente 100 de veces. No dio explicaciones, y él no las pidió. Lo único que dijo fue, ayúdame a deshacerme del cuerpo. Y él lo hizo. En el patio, el viejo pozo de los deseos esperaba. No era real, solo una decoración hecha de ladrillos. Jimmy y Robbie lo habían construido ese verano, sudando bajo el calor texano, sin imaginar que terminaría usándose para otra cosa. Juntos, bajaron el cuerpo de Jimmy en él, con cuidado, en silencio. Lo envolvieron en varias capas, sellaron los ladrillos y vertieron cemento encima. Cuando terminaron, el pozo parecía intacto, como si nada hubiera pasado, pero bajo esa superficie perfecta, Jimmy estaba enterrado, escondido a plena vista. ¿Y cómo explicarían su desaparición? Por la mañana, Betty ya tenía un plan. En el muelle, trituró la medicina para el corazón de Jimmy Don y esparció el polvo sobre la cubierta de su bote de pesca. Robbie la siguió, quitando la hélice para simular una falla mecánica. Luego empujó el bote fuera del muelle y lo dejó flotar hacia el lago. Después de eso, regresaron a casa y esperaron. Esa noche, el 7 de agosto de 1983, Lil Smith estaba trabajando en el puerto deportivo de Redwood Beach, en el lago Cedar Creek, entre los pequeños pueblos de Gun Barrel City y Seven Points. Pasaban de las 10 p.m. cuando algunos clientes habituales notaron algo flotando en la oscuridad. Parecía un bote volteado. 2 hombres salieron en una lancha pequeña y remolcaron el bote de vuelta a la orilla. Dentro, encontraron una licencia de pesca y el nombre impreso en ella, Jimmy Don Beets. Lil no dudó. Llamó primero a la Guardia Costera, luego a Parques y Vida Silvestre, a cualquiera que quisiera escuchar. Los oficiales empezaron a llegar en minutos, pero algo no la dejaba tranquila. Así que sacó la guía telefónica y buscó la B. Jimmy Don Beets, ahí estaba. Marcó el número. Nada. Intentó de nuevo. Silencio. En la tercera llamada, alguien contestó. Una voz de mujer. Era Betty. Lil le dijo lo que habían encontrado. Que el bote de Jimmy estaba flotando cerca del puerto deportivo y que habían recuperado su licencia de pesca a bordo. Betty no se alteró, no lloró. Condujo hasta el puerto con calma y confirmó lo que todos temían. El bote era de Jimmy. Pero,
¿Dónde estaba él? Para ese momento, el viento ya había aumentado y el lago estaba agitado. Así que los oficiales decidieron esperar hasta la mañana siguiente para comenzar la búsqueda completa. A las 8:30 del día siguiente, la policía llamó a la puerta de Betty. ¿Había regresado Jimmy durante la noche? No, dijo ella. Había salido a pescar la noche anterior y no había vuelto. Pero esta vez añadió algo más. Jimmy había estado teniendo problemas con el bote. Y con esa información, la búsqueda se aceleró de inmediato. Equipos de rescate de todo el estado se unieron. Departamentos de bomberos locales, la oficina del sheriff del condado de Henderson, incluso bomberos de Dallas, donde Jimmy había trabajado durante 26 años. Todos se habían reunido para encontrar a su amigo, y durante 3 semanas dragaron el lago. Usaron botes, buzos e incluso helicópteros, pero no encontraron nada. Jimmy Don Beats había desaparecido. Al menos, eso parecía. Mientras la búsqueda se alargaba, Betty se mantenía alejada. No aparecía mucho por la zona y se quedaba en casa, pero hubo un hombre que sí la visitó más de una vez. Denny Borris, el capellán del departamento de bomberos. Había conocido a Jimmy por años, pero cada vez que visitaba a Betty, ella casi no hablaba del lago, ni de los equipos de búsqueda, ni de la esperanza de encontrar a Jimmy. En cambio, hacía preguntas muy específicas. Quería saber si Jimmy tenía seguro de vida a través de la ciudad y si ella podría recibir su pensión. Ni una sola vez preguntó si habían encontrado sus botas o si los buzos seguían trabajando en el lago. Eso no le pareció normal a Denny, así que empezó a investigar. Resultó que Jimmy tenía alrededor de $110,000 en seguro de vida, y Betty sería elegible para recibir $1,200 al mes como pensión. Pero había un detalle: sin un cuerpo, habría un periodo de espera de 7 años antes de que se pudiera cobrar algo, así que por un tiempo, ahí quedó todo. Pero casi 2 años después, en la primavera de 1985, algo cambió. Llegó una pista a la oficina del sheriff del condado de Henderson, silenciosa, anónima y demasiado específica para ignorarla. Sugería que la muerte de Jimmy no había sido accidental en absoluto y que Betty tal vez estaba ocultando algo más que dolor. Los investigadores comenzaron a revisar su pasado, y el 8 de junio, los agentes la arrestaron y obtuvieron una orden para registrar la casa que ella había compartido con Jimmy. Lo que encontraron ahí dejó atónitos incluso a los oficiales con más experiencia. En el patio delantero, bajo un pozo de los deseos cubierto con concreto, los investigadores encontraron lo que llevaban casi 2 años buscando: restos humanos. Alguien había recibido 2 disparos en el pecho y había sido enterrado a pocos pasos de la puerta principal. Era Jimmy, pero eso no fue todo. Detrás de la casa, debajo de un cobertizo, los investigadores hallaron otro cuerpo, muy descompuesto, oculto en lo profundo del suelo. Era Doyle Wayne Barker, el 4º esposo de Betty, y al igual que Jimmy, había sido asesinado con una bala calibre .38 y enterrado como basura detrás de la casa que él mismo había pagado. La pistola de colección calibre .38 que la policía ya había confiscado de la casa de Betty 2 años atrás coincidía con ambos asesinatos. Pero, ¿cómo terminaron 2 hombres muertos en su jardín? Los investigadores empezaron a revisar más a fondo su pasado, y lo que descubrieron no solo era inquietante, era un patrón. Betty perdió la mayor parte de su audición cuando era niña, supuestamente por un ataque de sarampión, o al menos eso dijeron los médicos. Pero años después, ella aseguró que el verdadero daño vino de su padre, alegando abuso físico y sexual, algo que nunca se documentó en la corte hasta después de su condena. Cuando Betty tenía 12 años, su madre fue internada en un hospital psiquiátrico, y Betty se hizo cargo de criar a sus hermanos menores. Su infancia terminó pronto, y su vida adulta se desarrolló rápidamente en una cadena de matrimonios fallidos y reportes policiales. Se casó por primera vez a los 15 años. Su esposo, Robert Branson, fue el padre de 6 de sus hijos. Durante los siguientes 17 años, vivieron un ciclo constante de separaciones y reconciliaciones, hasta que finalmente se divorciaron en 1969. Con el tiempo, Betty se casó con 6 hombres en total, uno de ellos 2 veces,
Más tarde, describiría la mayoría de esas relaciones como abusivas, pero esas acusaciones solo surgieron mucho tiempo después, cuando la policía ya había desenterrado 2 cuerpos en su patio. Su segundo esposo, Bill Lane, fue baleado por Betty en 2 ocasiones distintas, una vez en el abdomen y otra en la espalda. Sobrevivió ambas veces, e incluso testificó que él había amenazado con matarla primero. Betty nunca enfrentó cargos, y en un giro que subraya el caos de su vida personal, volvió a casarse con Bill poco después del tiroteo, solo para divorciarse nuevamente en cuestión de semanas. Su historial delictivo seguía creciendo: conducta lasciva en público, cargos por armas de fuego y una reputación por tener un temperamento explosivo. Pero incluso entonces, Betty no había terminado. En 1978 intentó atropellar con su auto a su tercer esposo, Ronnie Threlkeld. Él también sobrevivió, y tanto él como Bill más tarde testificaron contra ella en su juicio final. Y aún así, el patrón no se detuvo. El cuarto esposo de Betty, Doyle Wayne Barker, desapareció en 1981. Nunca se presentó un reporte de persona desaparecida. Betty simplemente le dijo a la gente que él la había dejado, y como Doyle tenía antecedentes penales y una historia de mudarse constantemente, nadie cuestionó nada en ese momento. Betty siguió viviendo en la misma casa, y la desaparición de Doyle no generó la suficiente sospecha como para iniciar una investigación. Su cuerpo sería descubierto años más tarde, enterrado cerca de la casa, y aunque Betty nunca fue acusada formalmente por su muerte, los fiscales usaron esa desaparición para fortalecer su caso cuando ella fue juzgada por el asesinato de su quinto esposo, Jimmy Don Beats. Una vez que se descubrieron ambos cuerpos, no tardaron en conectar las piezas. Pero la defensa de Betty trató de desviar la culpa hacia su hijo Robbie, quien había estado viviendo en la casa con ella y con Jimmy. Tal vez él lo había hecho, tal vez ella no. Pero cuando Robbie subió al estrado, destruyó esa teoría. Le dijo al jurado que la noche del 6 de agosto de 1983, su madre se lo dijo directamente, que iba a matar a Jimmy. Luego le ordenó que se fuera, y cuando volvió, Jimmy ya estaba muerto. Robbie dijo que había guardado silencio durante casi 2 años para protegerla, pero que ahora necesitaba protegerse a sí mismo. Llamó a su madre una mujer muy egoísta. El jurado le creyó, y el 11 de octubre de 1985 declararon a Betty culpable de asesinar a Jimmy Don Beats por el dinero del seguro. 3 días después, fue sentenciada a muerte. Pero Betty no cayó sin pelear. Sus apelaciones se extendieron durante 15 años, recorriendo corte tras corte. En un momento, un juez incluso anuló la sentencia, argumentando que el dinero del seguro no contaba como remuneración, según la ley de Texas. Pero eso no duró. La decisión fue revocada, y el caso de Betty siguió circulando, hasta la Corte Suprema y de regreso. Pero todas las puertas eventualmente se cerraron. A principios del año 2000 ya no quedaban oportunidades, su tiempo se había acabado. En los últimos días antes de su ejecución, las hijas de Betty hicieron un último intento. Entre lágrimas, se presentaron ante la Junta de Libertad Condicional del Estado con fotografías en mano. Imágenes de una mujer golpeada, inflamada y rota. Dijeron que esa era la verdadera historia de su madre, que cada hombre con el que Betty se casó la había maltratado, que el abuso que sufrió había pasado desapercibido por demasiado tiempo. Y ahora, con el tiempo agotándose, suplicaron al Estado que le perdonaran la vida, pero no funcionó. El 24 de febrero, Betty fue trasladada a la unidad de Huntsville. Le ofrecieron la oportunidad de pedir una última comida, pero la rechazó. Habló muy poco en sus últimas horas. Su abogado luego admitió: está muy asustada, no quiere estar sola, atada a esa camilla. Y al final, así fue, silenciosa, con los brazos extendidos, esperando que los químicos hicieran efecto. El hijo de Jimmy, Jamie, estaba en la sala de testigos y observó a la mujer que había matado a su padre. Dijo que Betty no parecía tener miedo. No se inmutó, solo yacía ahí, atada a la camilla, como si fuera un día cualquiera, sin remordimiento, sin emoción. No tenía expresión alguna en su rostro, dijo después.
Pero Jamie no se quedó pensando en ella. Dirigió su mente hacia su padre. «Vi el rostro de mi papá», dijo. «Supe que estaba sonriendo y que todo había terminado». Cuando le preguntaron a Betty si tenía una última declaración, guardó silencio. No hubo palabras finales. No hubo disculpas. Pero cuando los medicamentos comenzaron a entrar en su cuerpo, logró esbozar una leve sonrisa hacia su abogado y su pastor. Luego vinieron 2 tosidos, una fuerte exhalación y la quietud. A las 6:18 fue declarada muerta. Betty Lou Beets tenía 72 años. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que ella lo hizo? Déjanos tu opinión en los comentarios.